decía, seguidme, la palabra seguidme implicaba una negación total de todo lo que eran, de todo lo que querían y de todo lo que poseían. La palabra seguidme implicaba apartar sus sueños para cumplir con la voluntad y deseo de aquel que les llamaba. Y yo hacía estas preguntas la semana pasada. ¿Cuántos están dispuestos a ser discípulos de Cristo? Hace 3 semanas comencé así. ¿Cuántos estaban dispuestos a ser discípulos de Cristo? Porque el llamado que Dios te ha hecho a ti, joven que me escuchas, mujer que me escuchas, hombre que me escuchas, el llamado que Dios te ha hecho a ti es un llamado a ser discípulo de Cristo. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cuántos están dispuestos a ser discípulos? La siguiente pregunta era, ¿cuántos están determinados a seguirle y a servirle? Porque el servicio y el seguir a Jesús van de la mano. Decía el hermano Iván, antes de comenzar el culto, le decía al pastor Miguel, le decía, y Miguel, debemos de orar para que Dios mande obreros a su obra. Porque es verdad, necesitamos muchos obreros en la obra del Señor, porque tenemos grandes proyectos que queremos alcanzar para que el Evangelio se expanda y para llegar a las almas, y necesitamos gente determinada a cumplir con la voluntad y el deseo del Dios Altísimo. Gente que esté dispuesta a condicionar toda su vida con el llamamiento de venid, seguidme. No gente que acomode su fe al Evangelio. ¿Entienden? No gente que acomode el Evangelio a su manera de vivir. No, hermanos. Yo la siguiente pregunta que hacía era, ¿de verdad creemos que Él vale lo suficiente como para abandonarlo todo y seguirle? Él es lo suficiente importante, pero es que jamás Jesús me pediría eso, que abandone todo. Al joven rico le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después me sigues. Jesús le dijo a un hombre, ven y sígueme, bueno, deja que entierre a mi padre, no, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú no te preocupes por eso, ahora sígueme a mí. Bueno, espera que me despida de mi familia, que no te despidas de ellos, que me sigas. El llamado de Jesús a sus escogidos es un llamado radical a seguirle y a servirle. El evangelio que nosotros hemos adoptado, el discipulado que hemos adoptado, difiere mucho del llamado que Jesús nos ha hecho. Es un llamamiento radical a abandonarte completamente a lo que Él diga, porque ya no eres tú, es Él en ti. Otra pregunta que yo hice, ¿tú y yo creemos de verdad que Jesús es tan bueno, tan satisfactorio, tan gratificante como para dejarlo todo lo que tenemos, todo lo que poseemos y todo lo que somos para simplemente encontrar plenitud y gloria en Él? Y la última pregunta que hice, ¿tú y yo le creemos lo suficiente como para obedecerlo y seguirlo a donde quiera que nos lleve, aun cuando las multitudes en nuestra cultura y muchas iglesias vayan en dirección opuesta a nosotros? ¿Realmente vamos a tener esa determinación? Hermanos, miren, antes de entrar al mensaje, tengo que decirles algo. Vivimos un tiempo donde todo lo que se está moviendo es un escenario que Dios ya había delineado en su plan del fin de los tiempos. Amén. Sorprenderse de los acontecimientos que estamos viendo hoy en día es desconocer la Biblia. Sorprenderse de lo que estamos viviendo es un desconocimiento total de las Escrituras, porque la realidad, ayer me preguntaba un ingeniero y me decía, Samuel, ¿tú crees que esto mejorará? Yo le decía, no, Arturo, esto va a empeorar. La tierra, la humanidad se dirige a la destrucción total. Hermanos, no nos engañemos, la fricción que vamos a recibir los cristianos por mantener en alto la fe verdadera, la verdadera fe, va a provocar fricción entre nosotros y solo los discípulos que realmente tengan un celo vivo por las cosas del Señor y su palabra permanecerán. Hermanos, vienen tiempos donde si no tienes un celo adecuado, el sufrimiento hará que cedas a la presión y te adaptes y acomodes al sistema social de este mundo.
Vienen tiempos donde si tú no eres determinado y no tienes un celo verdadero de Dios, cualquier corriente o fricción que te opongan a nivel social, a nivel laboral, a nivel familiar, porque viene por diferentes vertientes la oposición que viene a este mundo, hará que doblegues tu fe y te adaptes a lo que te demanden. Amén. Porque el cristiano que realmente es verdadero y que tiene un celo vivo, no le importa sufrir o morir por su Cristo. Amén. Amén. Si no necesitamos mucha gente, necesitamos, perdonad la expresión, 12 locos. 12 discípulos locos abandonaron todo por seguir a Jesús, abrazados a un símbolo de tortura que era la cruz, por seguir a Cristo. Eso les llevó a la muerte y a trastornar el mundo, y lograron que 2000 años después ese evangelio siga adelante, fruto del sacrificio de esos hombres. Pero en todas las épocas ha habido discípulos dispuestos a morir, dispuestos a avanzar en el evangelio, dispuestos a entregarlo y darlo todo, porque vieron más excelencia en él que en las cosas terrenales. ¿Saben el problema de muchos cristianos? Que van más excelencia en lo terrenal que en lo celestial. Ven más excelencia en lo laboral que en lo celestial. Ven más excelencia en lo familiar que en lo celestial. Hay tantas cosas que te atan y eso indica el celo que tú tienes. Amén. Zacarías capítulo 1 versículos 13 y 14. Zacarías capítulo 1 versículos 13 y 14 dice: y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo, y me dijo el ángel que hablaba conmigo: clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Dios es un Dios celoso y todos sus verdaderos hijos e hijas deberían poder decir lo mismo. Miren, Dios es celoso por nombre. Uno de los nombres de Dios es celoso. Uno de los nombres por atributo de Dios es celoso. Y es celoso de su pueblo. Y es celoso de buenas obras, hermanos. Y todo aquel que ha sido llamado por Cristo, todo aquel que ha sido llamado y escogido por Él y regenerado, debe de poseer el carácter de su Padre. El celo identifica la naturaleza de quién son y de quién no son. Un celo apropiado, un celo adecuado al carácter de Cristo, hermanos. Salmo 69, 9 está escrito sobre Jesús, nuestro precursor y ejemplo, hermanos. Salmo 69, 9 dice: porque me consumió el celo de tu casa y los de nuestros... Y los... No, esa palabra no sé. Y los de nuestros, de los que te vituperaban, cayeron sobre ti. Esa palabra está mal escrita, seguro. Porque me consumió el celo de tu casa. El salmista era un hombre celoso de las cosas de Dios. Amén. El celo por tu casa me consume. Sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Me gusta más esta versión, nueva versión internacional. Amén. No le importaba ser insultado por los que le detractaban, hermanos, sino que el celo de su casa, de la casa del Señor, le consumía. Todos los verdaderos seguidores de Jesús, pregunto, ¿pueden decir lo mismo que, por ejemplo, dijo Jehú? No sé cuántos conocen, Jehú era un hombre de Dios. Está en la Biblia. Amén. En Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 16, hay una historia. En los versículos anteriores y posteriores a este versículo hay una historia. El pueblo de Israel se ha convertido a la idolatría. La idolatría reina en el reino de Israel y Dios levanta a un hombre celoso como Jehú. Este hombre, Jehú, acabó con todos los hijos del rey, acabó con el rey y quitó toda la idolatría que había en el reino. ¿Y qué es lo que dice?
y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Jehú insta a un siervo a ir con él para mostrarle el celo que él tenía por las cosas de Dios. Y después de que le dice, ven conmigo, va y mata a todos los hijos del rey. Porque la casa del Señor había sido prostituida con idolatría. Pero es que cuando al que le duele, le duele. El que siente celo vivo por las cosas santas del Señor, ante la idolatría, ante cualquier cosa que se anteponga a lo que Dios anhela y desea, a las buenas obras que Dios cela, será un hombre que luche contra viento y marea y muestre su celo en la adversidad para la gloria del Señor. Amén. Amén. Mi pregunta es, ¿puedes decir tú lo mismo como que dijo Jehú? Ven, acompáñame, te voy a demostrar el celo. ¿Puedes decir tú lo mismo que dijo Jehú, Eduardo? Ven, te voy a demostrar el celo, no me importa dejarlo todo, con tal de que la casa del Señor esté atendida. Mirad, hermanos, todas las personas que realmente han tenido un encuentro con Dios verdadero son personas celosas. Todos aquellos que se han encontrado con la gloria del Señor, que han sido regenerados, hay algo que les identifica, es el celo. Necesitamos ver algo extraordinario y precioso para ser realmente celosos por ello. Por eso en Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 11, cuando Pablo vio la gloria que podía ganar en Cristo Jesús, hermanos, estimó todo como pérdida. Digo más, lo tuvo como basura, porque cuando contempló la gloria que realmente le esperaba, todo lo demás era vil, era vano. El problema está que muchos no han contemplado la gloria del Señor, han contemplado una religión y se convierten en fanáticos, algunos. Otros simplemente se convierten en seguidores de una religión. Pero los verdaderos que han tenido un encuentro con Dios y han contemplado la gloria de Dios, todo lo demás lo estiman como basura. Todas las relaciones que se anteponen a lo que Dios demanda, las estiman como basura. Todos los negocios que se anteponen a lo que Dios demanda, los estima como basura. Por eso el apóstol Pablo dice cosas como esta: pero cuántas cosas eran para mi ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocer y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte y en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Este era el apóstol Pablo. Y puedes decir, es que ese era el apóstol Pablo. Mira, Dios ha capacitado de la misma manera al apóstol Pablo que a ti. Pero el apóstol Pablo, Samuel, era una persona muy capacitada por Dios. Mira, los mismos recursos que Dios ha puesto en tus manos, les ha puesto en el apóstol Pablo. Somos templo del Espíritu Santo y es el mismo Espíritu que había en el apóstol Pablo. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Necesitamos ver algo extraordinario. Esto lo pudo decir el apóstol Pablo cuando hizo una comparanza. Se encuentra con Jesús en el camino de Damasco y contemplando la gloria de Cristo todo lo estimó como basura. Mi pregunta es, ¿con quién te has encontrado tú si sigues celoso por tu trabajo? Si sigues celoso por tu familia, si sigues celoso por tantas cosas que tienen fecha de caducidad, ¿con quién te has encontrado? ¿Cuántos están dispuestos a tenerlo todo como pérdida? Digo más, ¿cuántos están dispuestos a tenerlo todo como basura con tal de ser hallado en él? ¿Cuántos? Hermanos, dejémonos de tonterías, eso es celo. Cristo y la iglesia eran los únicos intereses que tenía en su vida. Cristo y la iglesia eran los únicos intereses que tenía en su vida el apóstol Pablo. Y mi pregunta es, hermanos, estamos tan llenos de intereses. Oh, hermanos, en los tiempos que estamos viviendo, pero por favor, ¿es que no os dais cuenta que estamos viviendo tiempos finales? Que realmente teníamos que arder en celo vivo por la obra y por la gracia del Señor, hermanos. Que realmente teníamos que empujar como nunca antes hemos empujado. Hermanos, el celo te lleva a hacer, el celo santo de Dios te lleva a alcanzar lo inalcanzable, a ir donde nunca lo imaginaste y a proclamar a Cristo donde nunca lo pensaste.
Él había recibido ojos iluminados y ungidos, lo que significaba que podía ver y comprender cuán grande es la vida de un discípulo de Cristo. Estaba completamente absorbido por su amor a Cristo, así que siempre supo para qué estaba trabajando y prosiguió, no de cualquier manera, prosiguió celosamente. Sabía para lo que trabajaba. Él contempló la gloria. Miren, cuando uno contempla la gloria de Cristo, cuando uno sabe lo que le espera y tiene un convencimiento seguro de la gloria que nos espera, hermanos, este tiempo es pasajero y transitorio. Tú no estás aquí para alcanzar unos proyectos, unos sueños en tu vida. Estás aquí para cumplir la gloria de Dios, para cumplir la voluntad del Señor. Hermanos, por favor, sacudiros en el Señor. Sacudiros, hermanos. Necesitamos hombres y mujeres que trastornen este mundo en los tiempos que vivimos, llenos de amor de Dios, llenos del celo de Dios y llenos del poder del Espíritu Santo. Amén, amén. Dile al que tienes a tu lado: Dios te llama a ser celoso o celosa. El apóstol Pablo era un hombre celoso. También oró sinceramente por los demás, para que también pudieran recibir ojos iluminados y en su entendimiento, y para que pudieran ver y comprender la verdadera esperanza que tienen los cristianos, que no es una casa de 2 plantas. Efesios capítulo 1, versículo 18. Efesios 1, 18 dice la palabra del Señor: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Queréis más que esto? Deja de mirar tanto lo terrenal y enfócate en el cielo, hermanos. Sé celoso de buenas obras, sé celosa de vivir una vida de piedad. Deja ya el pecado que te está arrastrando y absorbiendo. Deja ya tantas cosas que realmente Dios rechaza. Sé celoso del Dios vivo, sé celoso de su obra, sé celoso de su iglesia. Sé celoso, hermanos. Y ahora es vital para nosotros entender nuestra esperanza. Porque cuando entendemos nuestra esperanza vivimos con celo. Josué, ¿tú sabes cuál es la esperanza que tú tienes en Cristo? Tu celo será e irá en consonancia a la realidad de lo que sea para ti esa esperanza. ¿Has entendido? El celo que tú mostrarás va a ir acompañado y al mismo nivel de la certeza que para ti sea esa esperanza. ¿Entienden? ¿Para ti es certeza, tiene certeza esa esperanza? Porque el celo debe ir en consonancia a lo que tú crees, hermanos. Estamos rodeados de todo tipo de poderes espirituales, hermanos, malvados, que quieren esclavizarnos e impedirnos seguir adelante. Y más en este tiempo, hermanos, son muchos los poderes del enemigo que no podemos ignorar, que tratan por todos los medios de desviarnos a nosotros, los escogidos de Dios. Y si no estamos atentos y luchamos lo suficientemente, hermanos, si no estamos atentos y luchamos con suficientemente celo, pronto nos sentiremos en casa en este mundo, y eso es lo peor que nos puede pasar. Hermanos, si no somos capaces de discernir los tiempos que vivimos y entender que el diablo quiere arrastrarnos a través de las influencias que está generando, pronto, hermanos, nos sentiremos en este mundo como en casa y adoptaremos el sistema de este mundo en nuestro corazón. ¿Entienden? Pero los hombres celosos no permiten ni esta. La piedad y la pureza son primordiales para él o para ella. Son hombres que no van a permitir que ni un ápice de esa levadura caiga en el corazón de su pueblo, hermanos. Así no veremos el pecado tan malo como en realidad es. Cuando uno se adapta a este tiempo, cuando uno pierde el celo y empieza a sentirse en el mundo como en casa, veremos el pecado no tan malo y nos preocuparemos demasiado por un poco de impureza. No nos preocuparemos mucho por un poco de amargura o por un poco de rencor o por un poco de... ¿Entienden?
Cuando nos adaptamos y perdemos el celo, enseguida no nos dejamos de preocupar por cosas pequeñitas. Pero dice la Biblia que las zorras pequeñas son las que echan a perder la vid. Las zorras pequeñas son las que echan a perder la vid. ¿Saben por qué? Porque las grandes se comen el fruto, pero es que las pequeñas se comen las raíces. Por eso echan a perder la vid. Un poquito de levadura y leudará toda la masa. Que no es un poquito de pecado. Si Dios rechaza, la mujer celosa rechaza lo que Dios rechaza. Jesús dijo en Mateo capítulo 5 del 27 al 30, lo dejó claro. Jesús dijo que si tu ojo es ocasión de pecar, sería mejor que te lo sacases. Y si tu mano también fuese ocasión para que pecases, que te la cortases. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: arranca todo lo que realmente te está influenciando y te está haciendo doblegar tu celo por mí. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y echa de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto es muy radical. Fijaos hasta qué punto y qué términos Jesús lo lleva. Es decir, Jesús lo pone tan al extremo para que te des cuenta la importancia que tiene que tú hagas las mínimas cosas. ¿Entendéis? Dios es un Dios celoso de buenas obras. Por lo tanto, no te permite ni ni quiere permitírtelo, ni te quiere dar autorización para que hagas lo que él aborrece. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Y cuántos son celosos? Porque como dije en el anterior sermón, veo muy pocos locos. Veo muy pocos locos por Cristo. Jesús tenía una visión muy clara. Y todo nuestro interés debe estar puesto en Cristo y en preparar la iglesia para su venida, hermanos. Si es en algo que nos debemos de enfocar nosotros, primero nosotros los siervos, Miguel, Iván, Eduardo, es en preparar a la iglesia para la venida de Cristo, porque nos van a pedir cuentas sobre ello. El Señor es celoso para ti y para mí, para ayudarnos en todas situaciones, hermanos, que Dios es consciente de la situación que tenemos. Pero déjame decirte, si estamos entre los que se entregan completamente, si estamos en los que estamos dispuestos a darlo todo, a perderlo todo, a tenerlo todo por vil con tal de seguirle a Él, tengo que decirte algo. Él se asegurará de que ni una sola tentación sea demasiado difícil para que nosotros podamos soportarla. Él nos ha dado lo que pertenece a la vida y nos ha dado lo que pertenece a la piedad. Y tenemos que ser claros, el tiempo es muy corto, el tiempo es cortísimo, hermanos. Por favor, sacúdete. Estamos tan enfrascados en lo terrenal. Hermanos, por favor, seamos conscientes de lo que nos viene encima. Y seamos fieles seguidores de Cristo, llenos de celo, que el estandarte de la bandera de Jesús la llevemos en alto. La oscuridad de la noche avanza, hermanos, y rápidamente se cierne sobre la tierra. El tiempo que nos queda es muy corto y tenemos que estar listos cuando Cristo venga a recoger lo que le pertenece a Él. Tito capítulo 2, versículo 14. Tito 2, 14. Deja algo muy claro. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y ahora dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Para qué se dio Jesús en el Calvario? ¿Para adquirir un pueblo de cualquier forma? Si hay algo que iba a definir a este pueblo y se le iba a identificar, era porque tenían una cualidad. Él se dio en el Calvario porque este pueblo iba a ser un pueblo celoso.
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso, celoso de buenas obras. La mayoría de las personas son celosas para defender su propio honor, para defender su reputación, para defender a su familia, para ganar dinero y así poder comprar todo lo que desean. Vemos mucho celo de eso en el pueblo de Dios. Veo gente que realmente es celosa para su trabajo. Veo gente que es celoso para su familia. Veo gente que son muy celosos para guardar lo que le pertenece y tiene como propiedad privada. Pero no veo el celo de Cristo en ellos para defender la obra de Dios, para expandir la obra de Dios o para cuidar la iglesia del Señor. La mayoría de las personas son celosas para defender su propio honor, pero hermanos, nadie está dispuesto a defender la obra de Cristo en este tiempo. Son pocos, hermanos. Hermanos, si a estas personas les hablas de lo glorioso que es negarte a ti mismo y sufrir injustamente con gozo, ellos no van a ver, por lo general, ninguna gloria en eso en absoluto. Si tú les hablas a esa gente, hermanos, de lo glorioso que es negarte a tus sueños, a tus deseos, a tus pasiones, negarte a todo lo que tiene que ver con este mundo y sufrir por él, si les hablas de esa gloria te dirán: tú estás loco, ese evangelio es el que tú te has creado, pero ese no es el evangelio de Cristo. Mi Cristo no quiere eso de nosotros, quiere que cumplamos nuestros proyectos, nuestros sueños. Dios nos ha capacitado para que para nosotros mismos encontremos gratificación en todo lo que hacemos. No, hermanos. Si les hablas de lo glorioso que es negarte a ti mismo, te dirán que estás loco. Sin embargo, si amamos a Cristo más que nuestras propias concupiscencias, hermanos, tenemos un amor celoso. Si amamos a Cristo más que nuestros propios deseos, yo me imagino que todos los de aquí en algún momento por algo o por alguien habéis sentido un deseo imperioso en vuestro corazón, ¿verdad? Imagínate el mayor de los deseos terrenales ahora. Imagínate para ti lo que es el mayor de los deseos terrenales. Ahora ponte en la tesitura de sacrificar ese mayor deseo por cumplir la voluntad del Señor. Son muchos los que no están dispuestos a eso. Hermanos, el hombre celoso ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Y te digo más, consecuencia de esto, morarás donde Dios habita. El hombre celoso de Dios ama lo que Dios ama. La mujer celosa de Dios odia lo que Dios odia. Y consecuencia de esto, morarás donde Dios habita. Porque son muchos los que quieren morar con Dios amando lo que Dios aborrece. Eso no es celo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, un versículo muy conocido por todo el mundo. Pero cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La palabra del Señor se dirige hacia una iglesia. ¿Y qué cosa tenía esta iglesia? ¿Qué característica tenía? Era una iglesia que no tenía celo por Dios. Has perdido tu primer amor. No tenía celo por Dios. Era ni frío ni caliente, nada. Y por cuanto eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es lo que le dice Dios a esa iglesia. La falta de celo nos convierte en personas apáticas. La falta de celo por Dios nos convierte en personas tibias, ni fríos ni calientes. Estamos, pero no estamos. Y tengo que decirte que esto es lo que Dios quiere de una iglesia, que no sea tibia, sino que se determine por el celo que tiene. Que ardamos en celo vivo, hermanos. Si estamos en Cristo y no vemos nada lo suficiente glorioso, de modo que nos impida volvernos tibios y llevarnos por las cosas terrenales, entonces tampoco somos dignos de estar con Él.
Si nos dejamos llevar por las cosas terrenales, tampoco seremos dignos de estar con Él. La persona tibia se deja llevar por el sistema e influenciar por el mundo. Se siente en casa ahí fuera. Y son muchos los que se sienten en casa. Hermanos, el tiempo se agota. El tiempo se agota. La noche se cierne sobre la humanidad. Por lo que debemos estimularnos unos a otros aún más en el amor y mucho más en las buenas obras. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, dice la palabra del Señor. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca el día. Se acerca el día. Jesucristo viene pronto. Nuestro amado se viene echar en las nubes a por su iglesia. Es que pensáis que esto es un cuento chino, pero ¿en qué habéis creído vosotros? ¿Pero qué habéis creído, iglesia? ¿Qué habéis creído? Que Jesús viene. Y tú sigues tibio, sigues tibia, ni frío ni caliente, ni fu ni fa. Tenemos que ponernos a prueba y asegurarnos de que siempre tengamos un amor ferviente para Jesús. Hermanos, ¿cómo podemos permitir que incluso el pecado más pequeño tenga poder en nuestra vida cuando sabemos que cada pecado nos separa de Cristo? ¿Cómo podemos permitir, que es una mentira piadosa? ¿Qué piadosa? ¿Qué piedad puede haber en la mentira si la mentira es de nuestro padre el diablo? Es el padre el diablo. Pero nuestro Padre es el Padre de la verdad. Él es el Padre de la verdad. ¿Cómo puede salir por nuestra boca mentira, hermanos? El celo nos llevará a la victoria. El celo cristiano nos llevará al crecimiento. El celo cristiano nos llevará al progreso. ¿Verdad que queremos, el otro día nos sentemos planificando este año para la iglesia, porque tenemos proyectos para la iglesia y queremos que la iglesia crezca en diferentes áreas, ¿verdad? Pero sin celo será imposible el crecimiento. Sin celo vivo será imposible el progreso, hermanos, que aquí no estamos en un círculo social, que esto es la iglesia de Jesucristo. Hermanos, con un celo vivo tendremos comunión con el Padre, con el Hijo y con los demás hermanos en la luz, hermanos. Podemos buscar con gozo, como dice Tito capítulo 2, versículo 13. Tito 2:13, dice la palabra del Señor. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos están guardando esa esperanza y esa manifestación gloriosa? Yo estoy esperando que Jesucristo venga. ¿Cuántos le están esperando? A ver, ¿cuántos le esperan aquí? ¿Le estás esperando? ¿Y cuántos le están esperando con celo vivo? Deseando ver a su amado. ¿Cuántos? ¿Cuántos locos de amor? Hermanos, este celo fue una característica de todos los apóstoles. Si por algo se podía caracterizar a todos los apóstoles, eran porque eran personas celosas. Cuando Pablo habló con los ancianos en Éfeso, en su discurso de despedida, en Hechos capítulo 20, versículo 24, fijaos lo que dijo el apóstol Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso. Fijaos, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera ¿con qué? Con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿De cuántos de nosotros podemos hacer de este versículo nuestro eslogan de vida? Pero de ninguna cosa hago caso que no tenga que ver con qué. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Mira, hermanos, tú has emprendido una carrera y la tienes que acabar con gozo, no de cualquier manera. Y para esto se necesita un hombre celo de Dios, no estimando las cosas. Mirar, la iglesia ha recibido un ministerio. ¿Sabéis cuál es el ministerio de la iglesia? El ministerio de la reconciliación.
Es el que hemos recibido en la iglesia. Hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Dios se quiere reconciliar con el hombre por medio de la expansión del evangelio, de demostrar realmente el evangelio. La iglesia tiene el ministerio de la reconciliación, hermanos. Mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes están cumpliendo con ese ministerio? Te levantas por la mañana y vas a tu trabajo. ¿No has hablado de Cristo ni al tato? Vienes a tu casa, ¿no has hablado de Cristo a nadie? ¿Has hecho una oración súper religiosa para calmar tu conciencia y te has vuelto a acostar? ¿Eso es a lo que Dios te ha llamado a ti? Dios te ha llamado a que seas influencer, como dicen ahora los youtubers. Influencer. En las universidades, por favor, ser influencer en las universidades. Que os llamen locos, raros, que digan lo que quieran, pero ser influencer. Que estamos hablando de la salvación eterna, hermanos, que es para lo que habéis sido llamados. Ser de influencia en vuestros trabajos, en la casa que limpiáis y servís, por favor, que esa familia sepan que Cristo viene, que sepan que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, por favor, que sepan que la paga del pecado es la muerte. Por favor, donde quiera que vayáis, ser de influencia, hermanos, ser de influencia. Tenemos un proyecto entre manos, que ya os lo comentaremos el miércoles en la reunión de iglesia que vamos a tener. Por cierto, no faltéis ninguno, se van a tratar temas importantes. Y tenemos un proyecto entre manos que está relacionado con la atención de los presos. Amén. Sobre pisos de acogida que vamos a, si Dios quiera, tener. ¿Vale? Y la trabajadora social me decía, mira, Samuel, lo único que te pido que para no poner etiquetas al programa que vais a realizar, quitar la palabra evangélico y no obliguéis a nadie a asistir a ninguna de vuestras reuniones. Ella dice. Y yo le decía, digo, mira, a ti te ha llamado, tú estás llamada a este servicio por vocación. Yo estoy llamado a este servicio por convicción. Por lo tanto, ¿tú crees que tus programas podrán ayudar a la reinserción social de los presos, verdad? Yo creo que la palabra de Dios puede cambiar corazones para que se reinserten en la sociedad. Por lo tanto, si excluyo esto, no sigo. Si yo excluyo esto, no sigo. Para mí esto es lo que realmente es efectivo. Hermanos, que nos tenemos que determinar. Que la gente nos tiene que conocer por lo que somos y por lo que creemos. Escribió a los filipenses el apóstol Pablo y se lo dejó claro, Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Y lo tenía claro el apóstol Pablo, una cosa hago. ¿Y cuál es lo que hacía, hermanos? Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero hago una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo al blanco, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Eso es lo que quería el apóstol Pablo. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo tenía claro, era un hombre celoso. Vivan los hombres celosos y las mujeres celosas de Dios y su obra. Desde el día de su conversión, renunció a todas sus esperanzas terrenales, abandonó todo por amor de Cristo, dedicándose a viajar por el mundo predicando a Cristo que anteriormente había perseguido y ahora se había convertido en un seguidor de Cristo, ¿verdad? Hermanos, el apóstol Pablo sufrió penalidades, persecuciones, oposición. Eso es lo que recibió, encarcelamientos. Y por fin, hermanos, murió por Cristo. El apóstol Pablo fue torturado por amor a Cristo. Esto fue el verdadero celo cristiano que sintió el apóstol Pablo. Este celo fue una de las características de los primeros creyentes. ¿Cuántos mártires han muerto por el celo que tenían? Hermanos, ¿qué es lo que pensáis que lleva a nuestros hermanos que están en Irán predicando la palabra a sufrir las cárceles? ¿Qué es lo que les está llevando a eso? El celo. El celo.
¿Qué pensáis que les está llevando a nuestros hermanos en Corea del Norte a exponer sus propias vidas? Porque allí es la muerte, hermanos. El celo. Y aquí no estamos nosotros, tumbados a la Bartola. Y no mostramos el celo por ninguna parte. Muchos perdieron todas sus posesiones materiales por amor a Cristo y nosotros estamos aferrados a ellas, aferradísimos a ellas. Otros comprando Bitcoin para no perder la rentabilidad que tienen, ¿verdad? Ay, Dios. Hermanos, la fe les acarreó persecución, reproche y sufrimientos. Probaron que eran cristianos celosos nuestros hermanos. El celo ha sido una característica de los hombres de Dios a lo largo de toda la historia. Y mi pregunta es, ¿se puede decir de ti que eres un hombre celoso de Dios? ¿Se puede decir de ti que eres una mujer celosa de Dios? Si fuéramos a dar ejemplos de su celo, de nuestros hermanos, nunca acabaríamos porque nos dieron lecciones para dar y tomar. ¿Y nosotros qué estamos? ¿Qué estamos dejando a esta generación? ¿Qué celo ven en nosotros por Cristo y por su iglesia? ¿Qué es lo que están viendo, hermanos? Él fue todo para ellos. Y mi pregunta es, ¿qué es Cristo para ti? ¿Qué es Cristo para ti? Quiero acabar en esta mañana con algo importante. Quiero acabar con el versículo que hemos leído antes. Tito capítulo 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El celo cristiano es una disposición fervorosa, hermanos, por la gloria de Dios. Es una llama en el alma incandescente por la gloria del 3 veces santo. El celo cristiano, miren, hermanos, con esto acabo. Atiendan a esto. En el celo cristiano cohabita el amor y el odio. ¿Qué dice Samuel? En el celo cristiano cohabita el amor y el odio. Sí, sé lo que dijo. El amor por la gloria de Dios y el odio por el pecado. Un celo santo es un celo en el cual cohabita el amor y el odio. Amor por la gloria de Dios y odio por el pecado. Y por todo lo que se opone a esa gloria, hermanos. El placer de Dios y su gloria es el objetivo final de la virtud del celo cristiano. El placer por la gloria de Dios es el objetivo final de todo celo cristiano. Miren, ¿cómo puedo saber que un celo es cristiano y no un celo religioso? Porque los fariseos eran hombres celosos, ¿verdad? Y Jesús dijo: hacer lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen, que por mucho celo que tengan están equivocados. En el celo cristiano tiene que haber unas características que hagan referencia a la gloria de Dios, no a la exaltación del hombre. ¿Entienden? Por eso en el celo cristiano tiene que haber estas dos características: amor por la gloria de Dios y odio por todo aquello que es contrario a Dios. Y eso es lo que tiene, porque hay gente que dice que ama a Dios, pero es que no odia el pecado.
Es que hay gente que dice que ama a Dios y se abraza con ternura a los deleites de la carne. ¿Entendéis, hermanos? El verdadero celo cristiano es aquel que ama a Dios y siente aberración por el pecado. Todo celo que no nace del principio del amor no es un celo cristiano. Por eso dice, y un ejemplo claro de celo santo es el que mostró el salmista en el Salmo 119, versículo 139. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. ¿Qué celo podía mostrar el salmista? O el capítulo 25 de Números, hermanos, en el versículo 10, 11, 12 y 13, que dice: entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo esta vez establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¡Wow! El celo de este hombre hizo que el celo de la santidad de Dios se activara en esa ira santa y acabara con el pueblo. ¿Qué es lo que hizo? Este hombre era tan celoso de Dios y tan celoso del pueblo de Dios que se puso de intermediario entre Dios y el pueblo. Y empezó a clamar a Dios con celo vivo. Y el celo de este hombre hizo que la ira santa de Dios no se vertiese sobre el pueblo. ¡Wow! Necesitamos hombres y mujeres celosos, porque la ira venidera llegará. La ira venidera llegará. Y necesitamos hombres que se antepongan ante la humanidad y Dios con el mensaje de reconciliación. El celo cristiano es fuego del cielo y es una llama santa que no todo el mundo la posee. Ponte de pie conmigo. El celo cristiano es fuego del cielo y una llama santa, hermanos. Por lo tanto, quiero que consideres estas palabras. Si hay algo que deseo, primero en mi propia vida y luego en la vida de vosotros, es que seáis hombres y mujeres celosos. Miren, hay gente que se confunde pensando que una gran iglesia puede hacer grandes cosas. Eso es equivocado. Un puñado de hombres y mujeres celosos pueden conmover el mundo. Que no se trata del número, que se trata del celo. Y la pregunta es: ¿cuántos, es que sé que suena mal la expresión, pero permitírmela, es con mucho amor, ¿cuántos locos y locas por Dios hay aquí? ¿Cuántos están locos de amor por Él? ¿Cuántos realmente sienten esa llama y ese fuego incandescente en su corazón por servirle y seguirle? A pesar de perderlo todo y tenerlo todo por basura. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Hermanos, la verdad está siendo puesta en entredicho por muchos falsos y necesitamos hombres que digan la verdad. Mujeres que digan la verdad. Iglesia, prediquemos, compartamos el evangelio. Todas las semanas tenía que haber gente nueva en esta iglesia, fruto de que has trabajado con personas y has compartido el evangelio. ¿A cuántos has compartido en esta semana? ¿A cuántos has invitado?
¿Cuánto te duele la obra del Señor? ¿Cuánto te duele su iglesia? ¿Cuánto celo sientes por ello? Quiero que cierres tus ojos en estos momentos y pienses en todo lo que has escuchado. Yo voy a rogar en esta mañana que hagamos oración. Y en estos 3 minutos que nos quedan, por favor, clama al Señor. Clama al Señor en esta mañana. Por favor, si realmente crees que has escuchado al Señor en alguna área de la predicación, si realmente crees que esta palabra iba para ti, cierra tus ojos ahora y pide al Señor, Señor.